Saludos, mi nombre es Víctor Domínguez, perteneciente a la modalidad SAIA de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Escuela de Derecho. En esta oportunidad conversaremos referente a la persona, su clasificación, principio fundamental, legal, el Estado civil y los principios de premorencia y comorencia en la materia derecho civil, persona y protección. La concepción. Considerado desde la unión del espermatozoide y el óvulo, es el principio en que se desarrolla un embrión y ese ciclo conduce al nacimiento de un ser humano. Este ciclo debe ser respetado y protegido tanto por el núcleo familiar, que lo concibe, como el propio Estado. En el Código Civil, referente a la determinación y prueba de filiación paterna, conseguimos los artículos 201, 204, 205 y 210 de la presunción relativa a la filiación, conseguimos los artículos 213, 225 y de la capacidad de suceder el artículo 809. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos, da protección al no nacido en los siguientes: el 43, el derecho a la vida es inviolable; el 76, la maternidad y la paternidad son protegidos integralmente; el 78, niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y están protegidos por la legislación y órganos tribunales especializados. En la LOGNA conseguimos muchos artículos en los cuales vamos a representarlos en el 1, el 8, el 10, el 15, el 17, 18, 19, 44 y 273, los cuales contemplan objeto garantizar el interés superior del niño, niña y adolescentes como sujetos de derecho. El nacimiento. Al desprenderse del vientre maternal mediante la sección o corte del cordón umbilical, el ente procreado adquiere el carácter de persona física o natural, aun cuando ésta no sea la condición necesaria para adquirir la personalidad, persistiendo las mismas antes del nacimiento, haciéndolo apto para ser sujeto de derecho y particularmente heredero. El ingreso de una nueva persona a la vida jurídica debe ser notificado no solamente al Estado, sino al público en general, haciendo que se levante un acta de nacimiento, que será el primer acta referente al estado civil de la persona física o natural. Las teorías. Dentro de las teorías podemos conseguir la teoría de la concepción, que sostiene que la vida humana independientemente comienza en el momento de la concepción, y por ello da personalidad jurídica al ser humano. Teoría del nacimiento. Sostiene que la personalidad del ser humano comienza al momento del nacimiento por considerar que con anterioridad el hombre no tiene vida independiente. Dentro de la teoría del nacimiento obtenemos dos teorías que se subdividen. La teoría de la vitalidad, que solo exige que el feto nazca vivo para reconocerle personalidad. Esta proviene de los tiempos de Justiniano. Teoría de la viabilidad. Exige que el feto nazca vivo y viable, es decir, apto para vivir fuera del seno materno. Teoría de la figura humana. Sostiene que en todo caso, acéptese la teoría de la vitalidad o de la viabilidad, la personalidad jurídica presuponía que el nacido tuviera figura humana. La teoría ecléctica del derecho común europeo combina las teorías de la concepción y del nacimiento. Sostiene que la personalidad del ser humano comienza con su nacimiento. Nacimiento y prueba. Corresponde a la medicina legal determinar si un niño ha nacido o no, y esta opción dominante es para considerar que el niño ha nacido y basta que se haya salido totalmente del seno materno, aun cuando todavía no haya sido cortado el cordón umbilical. Corresponde resolver a la medicina legal si el niño ha nacido vivo o no. Situación del concebido en el derecho civil venezolano. En nuestro derecho, el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Artículo 17 del Código Civil. Personalidad del ser humano. La personalidad es entonces la actitud o investidura jurídica que tiene la persona de ser objeto de derechos y obligaciones que comienzan con el nacimiento y terminan con la muerte. Definimos persona, personalidad y capacidad. Persona es todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. La personalidad es la condición de ser persona. La personalidad se tiene con el nacimiento. Es una actitud legal para ser objeto de derechos y obligaciones. Persona y sujeto de derecho. Se entiende por sujeto de derecho aquel actualmente que tiene un derecho o deber. El concepto de persona es más amplio porque comprende también a quien puede llegar a tener derecho o un deber, aunque actualmente no lo tenga. Relación entre persona y cosa.
A los posibles sujetos de derecho se contraponen las cosas, las cuales solo pueden llegar a ser objetos de derecho. Determinación de las personas. El derecho vigente reconoce la personalidad jurídica a todos los individuos de la especie humana independientemente de su edad, sexo, salud, situación familiar y otras circunstancias. Extinción de la personalidad de las personas individuales. La muerte y su prueba. Este acontecimiento individual es el mal absoluto no solo para el fallecido, sino también para los parientes. Es un hecho jurídico que aun cuando extingue la personalidad, da lugar a un pseudo prolongación de la personalidad después de la muerte. Un aforismo del Digesto de Justiniano señala que la herencia representa al difunto y no al heredero, con lo cual se le da la supervivencia de la personalidad. Para probar la muerte, el medio legal por excelencia es la partida de defunción y a falta de esta, la correspondiente sentencia supletoria. De una u otra se trata de estudiar el registro civil. La carga de la prueba de la muerte de una persona y en su caso la carga de prueba del momento en que ocurrió corresponden a quien alegue un derecho que presuponga dicha muerte y en su caso la oportunidad de la misma. Antecedentes romanos. Ante los antecedentes romanos podemos conseguir las concepciones modernas, la persona, el estado civil, restricción del estado civil y el carácter del estado civil. La filiación, relación jurídica que se establece entre los padres y los hijos en virtud, generalmente del vínculo de generación que los une, constituyendo un estado civil con sus propios derechos y obligaciones. Dentro de la filiación podemos conseguir la filiación adoptativa, adulterina, extramatrimonial, incestuosa, legítima, matrimonial y natural. Para el cálculo de la concepción, existe un gran interés jurídico en poder determinar el momento en que ocurre la concepción, no solo para saber cuándo comienza la protección del feto, sino también para otros efectos jurídicos, tales como la determinación de la paternidad de los hijos. Así, actualmente, el Código establece una sección presunciones relativas a la filiación, que se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 que aparecen al día del nacimiento. Código Civil, artículo 213. Clasificación de las personas en derecho. Se clasifican en personas naturales, individuales, físicas, simples o concretas, que son los individuos de la especie humana y solo ellos. Personas jurídicas en sentido estricto, colectivas, naturales, morales, complejas o abstractas, que son todos los entes aptos para ser titulares de derecho o deberes y que no son individuos de la especie humana. El estado civil, situación en la que se encuentra una persona según las circunstancias y la legislación y a lo que el ordenamiento concede ciertos efectos jurídicos. Existen distintos criterios para clasificar los estados civiles por el matrimonio, el estado de soltero, casado, viudo o divorciado, por la filiación del hijo o del padre, por la nacionalidad extranjera o apátrida, por la edad, mayor de edad, por la capacidad capaz de incapacitarlo o también según la vecindad civil del territorio correspondiente. Principio de premorencia. La premorencia es un derecho sucesorio, una ficción jurídica que establece criterios sobre quién ha muerto antes en determinadas circunstancias en las que no es posible acreditarlo fehacientemente. Por ejemplo, en el caso que dos familiares hayan muerto en un mismo accidente de automóvil, sin que se pueda demostrar quién falleció primero, convencionalmente se podía establecer que el mayor de edad ha muerto antes que los menores de edad y los varones antes que las mujeres. La premorencia no se da en todos los ordenamientos jurídicos, es una opción que puede tomar el legislador. Tiene mucha importancia a la hora de definir los traspasos de bienes a través de las sucesiones. Si se pudiese demostrar que fue el otro el que murió antes, se habría producido la herencia en sentido inverso, antes de la muerte del segundo, y del destino final de los bienes sería distinto. La premorencia en la muerte anterior a otra determina los efectos sucesorios y estos basados en un principio de la muerte heredan a los vivos. Es así que, por ejemplo, si un menor fallece, serán sus padres quienes hereden los bienes que el hijo pueda tener.
Principio de comorencia. La comorencia o teoría de los comurientes es un derecho sucesorio, una ficción jurídica en virtud de la cual, en el caso de que las dos personas llamadas a sucederse sean o no familiares, hayan muerto sin poder demostrar quién falleció antes. Por ejemplo, en un accidente de automóvil se presume que ambos murieron a la vez. La comorencia no se da en todos los ordenamientos jurídicos. Es una opción que se puede tomar el legislador. Tiene mucha importancia a la hora de definir los traspasos de bienes a través de las sucesiones. Si se pudiese demostrar que uno de ellos murió antes, se produjo la herencia del otro antes de su muerte, y el destino final de los bienes sería distinto que si se entendiese que murieron los dos a la vez. Con este video concluimos una presentación que hemos realizado a través de lo que se definen las personas y sus características. Muchas gracias, mi nombre es Víctor Domínguez, pertenezco a la sección D de la modalidad SAIA de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Fermín Toro.